La gloria de nuestro Señor. Amén. Oramos por la palabra. Gloria a tu santo nombre, Señor. Bueno eres con nosotros, Señor. Venimos a tu presencia, Señor, por la fe en Cristo, Señor. Y te pedimos en esta tarde, Señor, que nos hables, Señor, con verdad, Señor. Porque santo eres tú, Señor, y grande es tu nombre, Señor. Tú tienes el poder para transformar. Tú tienes el poder para convertir, Señor. Solo tú tienes el poder, en tu mano está, Señor. Por eso oramos en esta tarde y te pedimos, Señor, que esa palabra sea eficaz, Señor, y que sea de edificación para todo aquel que lo escucha, Señor, y que tú lo capacites, que tenga el poder para ponerlo en práctica, Señor, porque tu palabra es la verdad, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta tarde, en el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, en esta tarde voy a hablar sobre el Padre Nuestro, ¿no? ¿Qué nos comunica el Padre Nuestro? El Padre Nuestro es aquí conocido. Están los dos evangelios, en Mateo y en Lucas. Pero es un ejemplo. Cristo nos enseña cómo debemos de orar, pero no nos enseña que tenemos que repetir Padre Nuestro. Él nos enseña un modelo de oración, pero no para repetirlo. Pero en ese modelo de oración vamos a escudriñarlo, a verlo, qué es lo que nos comunica. Porque aquí nos comunica algo. ¿Cómo debemos de orar? ¿Cómo debemos de orar? Es muy sencillo, pero habla mucho. Es muy sencillo, pero habla mucho y conlleva mucha sabiduría y mucha enseñanza en el Padre Nuestro. ¿En serio? Nos comunica algo. Y vamos pensando en Mateo 6, versículo 9. Nos dice: vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dános hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos meta en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Suya es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y como vemos aquí al principio, ¿qué nos comunica al principio? Nos dice: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Algo muy importante aquí nos comunica que cuando oramos tenemos que saber y creer que nos acercamos al Padre, a un Padre. Tenemos que creer que Dios es nuestro Padre, porque si no nos acercamos a nuestro Señor, a nuestro Dios, como el Padre, no habrá confianza. Porque muchos se acercan al Señor orando con un miedo no bíblico, con un temor no según la Escritura, pero aquí la Escritura nos comunica algo. Él es nuestro Padre. ¿Pero de quién? Pero a todo aquel que confía y cree en el Señor Jesucristo es recibido en la familia de Dios y es hijo de Dios. Y nos dice el Señor: cuando oréis, así oréis: Padre nuestro que estás en los cielos. Nos comunica algo. Él es el Padre y está en los cielos. Y nos dice también: santificado sea tu nombre. Dios es santo. Pero Él es nuestro Padre. Amén. Y queremos estudiar un poco sobre el Padre. ¿Cómo sabemos nosotros que nuestro Padre es nuestro Padre? Por el Espíritu. Cuando creemos, como he dicho antes, en el Señor Jesucristo, con toda confianza, con toda nuestra fe, entonces somos adoptados como hijos de Dios y podemos acercarnos al trono de la gracia, como dice la Escritura, con confianza, porque somos hijos de Dios y recibidos en la familia de Dios. Ahora te pregunto, cuando tú oras, primeramente, ¿tienes eso en la mente que Él es tu Padre? ¿Piensa eso que Él es tu Padre, o lo tiene como un Dios todopoderoso, muy nervioso, muy santo, que no sé si te puedes acercar a Él, o te acercas a Él como un Padre amoroso, según la Escritura? Dios es amor.
Dios es amor, entonces te acercas a un Padre amoroso. Así oras, cuando te pones de rodillas, tiene ese gozo en tu corazón. Voy a hablar con mi Padre. Tienes esa confianza. Tienes que tenerlo si eres hijo de Dios y crees según la Escritura. Porque la Escritura nos enseña en Gálatas, vaya conmigo en Gálatas capítulo 3. Gálatas 3. Dice aquí, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Como lo he dicho antes, ¿cómo somos hijos de Dios? Por la fe en Cristo Jesús. Y aquí nos comunica la palabra de Dios. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todo aquel que cree en Jesucristo es hijo de Dios. Entonces tiene que acercarte hacia tu Padre Celestial con esa confianza. Él es tu Padre. Y orarle así, de esa posición. Hijo, Padre, un Padre amoroso y un Hijo perdonado por la sangre del Cordero. Crees así, te acercas así a Dios en una oración. Porque si te acercas así, tienes gozo en tu corazón y tienes confianza y respeto a tu Padre. Pero si no crees realmente que Dios te perdonó y no te aceptó como hijo, te aseguro que tiene mucho temor y no te puedes acercar al trono de la gracia porque no confías en la gracia. Si confías en la gracia de Dios, porque dice por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no es de vosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús. Y como nos dice aquí, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y vaya un poco conmigo más para adelante en Efesios 1. Efesios 1 capítulo 4 nos dice: según lo escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiendo predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Por medio de Jesucristo nos dice aquí, en amor, habiéndolo predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Por medio de la fe en Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, ve lo que nos está comunicando la palabra de Dios. En amor, por la fe en Cristo Jesús, somos hijos de Dios. Y vaya conmigo ahora en Juan, en capítulo 1 de Juan. Versículo 11 nos dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, lo cual no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y dimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y nos dice aquí, a todo aquel que lo acepta, a los suyos vino, pero los suyos no lo aceptaron, pero a los que lo aceptaron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nos está diciendo, no es nacido ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sabe qué significa? Que no es nacido por voluntad humana, no es por psicología humana, por enseñanza humana, por poder humano, por hijo del hombre, no, es por el poder de Dios, nacido por la enseñanza de Dios, por la palabra de Dios. Y todo aquel que cree en Jesucristo es adoptado como hijo de Dios en la familia de Dios, y el hombre y la mujer que cree eso, así debe de dirigirse en la oración. Si tiene esa confianza, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Crees eso? Te acercas hacia Dios con esa confianza. Recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida y estás convencido que Dios perdonó todos tus pecados y te recibió en la familia suya. Porque si es así, entonces acércate con confianza hacia el Padre, porque Él es tu Padre y es un Padre bueno que nos recibe con amor. Entonces por ahí empezamos la oración, es muy importante. Lo he dicho que comunica cosas muy importantes, muy sencillo,
pero muy importante para nuestra vida. Y aquí sigue diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces cuando nos acercamos a Dios, no olvidemos que Él es santo. Que veamos su presencia con humildad, con temor reverente, con asombro, con reverencia, agradecido en su presencia. Él es alto, no hay nadie como Él, no hay nadie como nuestro Señor, como lo dice en Isaías capítulo 6 versículo 3. Santos, santos, nuestro Señor, llena hasta la tierra de su gloria. Amén. Nos dice ahí los querubines, dos querubines. Los querubines dicen, santo, santo es el Señor, 3 veces. Entonces nos dice aquí la palabra, ¿no?, del Padre nuestro. Santificado sea tu nombre. Acércate al Señor y desea ahora que su nombre sea santificado, primeramente a través de tu vida. Que cuando tú vives, lo demás vea la evidencia del Señor en tu vida y que diga, ese conoce a Dios. Dios está en su vida porque su vida es diferente. Manifiesta y veo algo en su vida que no veo en los demás humanos. Resplandece la luz, porque dice Jesucristo nuestro Señor, la luz no se pone arriba, debajo, y se pone arriba para que alumbre. Entonces así nosotros, como dice, santificado sea tu nombre, nuestro deseo debe ser que su nombre sea santificado, porque Dios es santo. Pero cuando nos acercamos a la oración, Padre, nuestro Padre es santo, acércate con humildad al Señor, sea humilde. Porque Dios aborrece el orgullo, la soberbia, la altivez de rostro. Eso no entra en su presencia. Pero dice la Biblia que Él mirará al que es contriste y humilde de corazón, el que se acerca a la oración humilde, sabiendo quién es su Padre, pero con confianza, porque nos dice al principio, por la fe en Cristo Jesús, puede entrar directamente en su presencia, directamente, sin que muera, aunque pecaste. ¿Por qué? Porque por la fe en Cristo Jesús. Entonces así acércate a la oración. Confía en el Señor, confía en Él porque Él es tu Padre. Y también acércate con humildad, con sencillez de corazón, con sinceridad, teniendo la conciencia que al Señor no lo puedes engañar. Eso nos dice nuestro Señor Jesucristo aquí en Mateo 6, nos habla de la limosna, cómo tenemos que limosnar correctamente y cómo tenemos que orar. Y aquí en nuestro contexto es la oración. No podemos engañar al Señor, aun cuando damos y aun cuando oramos. Si no vamos sinceros del corazón, a Él no se puede engañar, porque dice que los gentiles repiten sus palabras pensando que por su palabrería son escuchados. Mas dice, no, Dios sabe antes lo que vosotros necesitáis. Pero cuando te acercas a Dios, acércate así, primeramente como Padre y después con humildad, con sinceridad y sabiendo por reverencia que Él es santo y no hay nadie como Él, es creador de todo. Te imagina todas las estrellas, todo lo que existe, galaxias, miles de planetas, todo lo que hay, lo creó Él, lo mantiene y lo conoce todo ahora. Y en cada planeta, en cada sitio, Dios está ahí presente. ¿Sabes quién es el Señor? Grande es su nombre, no hay nadie como Él. O sea, así acércate a Él con maravilla, con asombro. Él es grande, Él es grande. Aquí no comunica algo, porque por eso lo comunica al principio, Padre nuestro. Puede acercarte a Él, porque es aunque es tan grande, tan maravilloso, tan santo, es fuego que quema, pero a través de la fe en Cristo Jesús, porque fuiste recibido como hijo de Dios, puedes entrar en su presencia. Grande es su nombre, maravilloso es nuestro Señor. ¿Lo crees? Si lo crees, será bendecido. Y aquí nos sigue diciendo, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces nosotros cuando oramos, eso debe de ser nuestro deseo, que su reino venga y que se vea en nuestra vida. ¿Cómo se ve el reino de Dios en la iglesia? Santidad, pureza, justicia, verdad. Ahí está el reino de Dios, porque el reino de Dios en eso se manifiesta, en santidad, en pureza. En el reino de Dios no hay tiniebla, no hay pecado, no hay maldad. Por eso hay una transformación, un cambio de corazón. En el reino de Dios, según la Biblia, nadie entrará impuro. Jamás podrá entrar alguien impuro en el reino de Dios. Si no está purificado por la sangre del Cordero, nadie entra. No hay perdón. Dice la Biblia, no hay perdón
sin derramamiento de sangre, es decir, vida por vida, pecamos, dice la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios en Jesucristo es vida eterna. Entonces nosotros oramos, cuando oramos y deseamos que el reino de Dios se manifieste en nuestra vida, queremos que venga, que se manifieste en nuestra vida, que deseemos ser santos como nuestro Señor es santo, que busquemos la pureza, la santidad, el amor, la misericordia, la justicia, la verdad, todo lo bueno, todo lo santo, todo lo justo, todo lo que es amor. Porque eso hablamos del amor. Más dice la Biblia, nosotros, amados hermanos, esperamos según la Biblia nos enseña, esperamos cielo nuevo y tierra nueva donde reinará ¿qué? La justicia. La justicia que reinará. No hay amor sin justicia. No puede haber amor sin justicia. Eso va juntos. El amor con la justicia va juntos. Nadie puede amar y ser injusto. Y nadie puede ser injusto y amar. Cuando eres injusto con una persona, no tienes amor hacia él. Y lo puedes amar ser injusto con él. Entonces, seamos justos y que deseemos que el reino de Dios, porque no dice el Señor Jesucristo, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El reino de los cielos, ¿con qué? Con ese mensaje. Arrepiéntete, vuélvete de Dios. Eres un pecador. Vives en impureza, maldad, en pecado. Renuncia. Confía en Jesucristo. Renuncia al pecado porque viene el reino de Dios. Y todo aquel que no se arrepiente y no confía será quitado. Será quemado, dice la Escritura, ¿no? Entonces, ese debe de ser nuestro deseo, que venga el reino del Señor y que el reino del Señor esté en nuestra vida, que se manifieste la santidad. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, y que la voluntad del Señor se cumpla en nuestra vida, no nuestra voluntad, y su voluntad. Hágase tu voluntad. ¿Qué quiere el Señor que haga? En la oración, Señor, ¿qué quieres que haga hoy? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres, Señor, de mí? Yo soy tu siervo. Tú eres mi Señor, tú eres mi Rey, Rey de Reyes, Señor de Señores. Tú eres el dueño de todo lo que tiene. Señor, tú eres dueño de mi alma, de mi cuerpo, de mi casa, de mi familia, de mi trabajo y de todo lo que existe en este mundo, Señor. Y si hoy salgo por la mañana a trabajar, solo con tu poder puedo hacerlo. Y hoy tú mismo me puedes quitar la vida, si tú quieres. Porque dice la Escritura, yo hago vivir, yo hago morir, dice el Señor en Deuteronomio. Yo quiero, yo sano, y nadie puede librarte de mi mano. Entonces tienes esa conciencia que la voluntad de Dios esté en tu vida cuando oras, y que venga su reino, que se manifieste su reino en nuestra vida. Van conmigo Romanos 14. Nos explica Romanos 14 qué es el reino de Dios. Romanos 14, versículo 17. Dice aquí, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Puede ser alguien justo sin la ayuda de Dios? ¿Puede alguien tener paz si no tiene a Dios en su vida? No, porque el que no confía en Dios no tiene paz. El que no confía en Dios como Padre y que lo perdonó no tiene paz, porque piensa que sus pecados no son perdonados, y cuando llega el día de su muerte no sabe seguro ni dónde va, no está seguro. Entonces es terrorizado, tiene mucho temor el hombre y la mujer que no sabe que es perdonado, no cree que es perdonado. Mas nosotros, según la Escritura, somos perdonados por la fe en Cristo Jesús. Y aquí nos comunica que el reino de Dios, porque el reino de Dios no es comida y bebida. Eso no dará a Dios para el cuerpo. Es nada, pero es lo que nos tiene justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, ahora sí, que ese reino de Dios tenga tú en tu corazón, que sea justo, que tenga paz y que sea gozoso. ¿Quieres? ¿Quién no quiere eso? Pero si no creemos, si no oramos, si no buscamos, si no leemos, como dice la Escritura, busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será a ti. Dice, busca el reino de Dios y su justicia, lo dice Jesucristo.
nuestro Señor. Porque nos dice la Escritura antes, porque cuando habla de que el ser humano, los gentiles, se refiere a los incrédulos que no conocen a Dios, vive como si Dios no existiría. Y no se da cuenta y no observa que Dios viste los campos y da comida a los animales, le dice nuestro Señor a los apóstoles. No les dará a vosotros que sois de mucho más valor. Pone ahí, mucho más valor. Hombres de poca fe. Por eso dice, busca el reino de Dios y su justicia, todo te será añadido. Porque esta cosa busca a los gentiles, esa cosa busca a los incrédulos, porque no creen en Dios. A vosotros no. No tengáis ansiedad, porque si tienes ansiedad sobre esas cosas, no tienes paz. Entonces el reino de Dios, ¿dónde está? No lo está, en tu corazón. Pero si tú buscas las cosas de arriba, donde estás sentado ya con Cristo, dice la Escritura en Colosenses, busca primeramente las cosas de arriba, busca el reino de Dios, busca ser transformado, tener comunión con Dios, ser santo porque Dios es santo. Dice la Biblia, sea santo porque yo soy santo. Deseamos nosotros eso, como nos enseña aquí la oración, cuando vamos a la oración, porque eso es el tema que tenemos en esta tarde. Cuando vamos a la oración, que busquemos el reino de Dios y que se haga su voluntad, la voluntad de Dios en nuestra vida, y en la tierra, en el cielo. ¿Sabéis cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Lo dice la Escritura también. Lo dice la Escritura en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Nos dice aquí, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartáis de fornicación. ¿Qué es fornicación? Inmoralidad sexual. Inmoralidad sexual, que es el no tener relación sexual en el orden que Dios lo puso. Dios creó, diseñó la relación sexual antes de crear el mundo, y en ese diseño de Dios nosotros tenemos que vivir. Y el diseño de Dios es así, hombre y mujer, ser casado, y solo ahí Dios permite la relación sexual. Cuando sale fuera de ahí es pecado. Y eso significa fornicación, sale del diseño de Dios. Igual como muchas veces he dicho, un diseño es, imagínense, un coche tiene 4 ruedas. Ahora, está diseñada para andar por las ruedas. No puede quitarle la rueda y utilizarlo de volante, porque el coche no funcionará. Así es un diseño. La puerta está diseñada para salir fuera por ella. Así Dios, antes de crear el mundo, dice la Biblia, logró todo con sabiduría y todo lo diseñó. Y hasta la relación sexual está diseñada por Dios en su voluntad. Solo así puede funcionar. Toda cosa cuando sale de su diseño ya es disfuncional, no funciona bien. Por eso hay tantos problemas en nuestra sociedad. Por eso, porque el hombre no se quiere someter, tiene muchos deseos descontrolados y no se somete a la voluntad de Dios. Más nosotros que somos hijos de Dios recibidos por el Padre, nos dice aquí, nos dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honra. Entonces, ese debe de ser nuestro deseo, que haya santidad, que oremos y que deseemos que el Señor nos dé el poder y nos capacite para poder vivir según su voluntad. Según su voluntad. Porque si ningún ser humano puede vivir bajo la voluntad de Dios sin la ayuda de Dios, por cuando la Escritura nos enseña que somos pecadores por naturaleza. No somos pecadores que pecamos, pecamos porque somos pecadores. ¿Entiendes? Es por naturaleza. Pecamos porque por naturaleza somos pecadores y solo con la ayuda de Dios puede el Señor librarnos. Pecado, ¿qué es el pecado? Es rebelarme contra la ley de Dios, contra la ley moral de Dios. Ese es el pecado. No hacer lo correcto, no hacer lo justo. ¿Y quién dice lo correcto, lo justo? Dios. ¿Quién dice la verdad? Dios. Entonces que deseemos eso, que haga santidad en nuestra vida. Porque el reino de Dios es eso, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Nos dice aquí, cuando vemos la oración, nos dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. En el cielo hay santidad, pureza, y todo se somete a Dios, y nadie nos desobedece a Dios. Todos son sometidos a Dios en santidad.
Esa voluntad que venga también a nuestra vida. ¿Tú deseas eso? ¿Deseas tú que seas santo? ¿Deseas tú que seas puro? Si quieres ser puro, purifica tu mente a través de la palabra de Dios. Santifícala en tu verdad, tu palabra es la verdad. Juan 17:17. Si quieres tener santidad, lee la palabra y ora a Dios que te capacite para poder llevarlo a cabo. Una mente pura se purifica por la palabra, porque en el mundo hay mucha suciedad y muchas enseñanzas humana y diabólica. Mas vosotros, como dice ahí la Escritura, que los que recibimos a Cristo somos nacidos de Dios, no de voluntad de sangre, voluntad de varón, voluntad de hombre, no, de Dios. Está diciendo no de psicología humana, no por enseñanza humana, ahora de Dios. Y como los niños recién nacidos, desea el leche espiritual. Si quieres tener una mente pura, si quieres vivir en pureza, tienes que estudiar la palabra, creerlo y ponerlo en práctica. Si no, no lo tendrás. Te aseguro que no. Entonces, que sea eso nuestro deseo, que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida, en la iglesia, en todas partes que vamos, en el trabajo, en todos los sitios, que haga santidad, pureza, y que se vea la gloria de Dios en mi vida, a través de mis palabras, a través de lo que hago, en toda la área de mi vida, que los demás digan, hay algo diferente, no lo veo como todos los que dicen que conoce a Dios, pero cuando veo la realidad, todos son orgullosos, todos son soberbios, todo tira por lo suyo, todo quiere tirar lo malo, pero son religiosos. ¿Dónde está Dios? Que vea algo diferente, que vea la humildad, la sencillez, el amor, la misericordia, la justicia, la verdad. Reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, eso debe ser nuestra decisión, la oración. El pan nuestro de cada día, dámonos hoy, nos dice aquí. Entonces, cuando vamos al Señor, vamos confiando que Dios Él es nuestro Padre, como empieza al principio, y Él mantiene nuestra vida. Él es todopoderoso, Él es soberano y es capaz de darnos todo lo que nosotros necesitamos. Porque Él es misericordioso y bueno. Lo que necesitamos, y a cada uno dará según su voluntad, pero Él no lo dará según nuestras idolatrías, según mis sueños, según yo creo grandes cosas en este mundo. Él me dará según Él quiere. Pero aquí nuestro deseo debe de ser básico, dice la Biblia, el pan nuestro de cada día, el sustento nuestro de cada día. Cuando habla pan no se refiere al pan, a comer, todo lo que es sustento. Ayúdame, Señor, a poder sostener mi familia. ¿En qué? Pagar la luz, agua, el alquiler, todo lo que se necesita una familia para sostenerlo, para mantenerlo. Pero Él, siendo nuestro Padre, Él siendo bueno, recibiéndole como hijo, Él lo mantendrá. No lo dice la Biblia, busca el reino de Dios y su justicia, todo te lo dará. Entonces, cuando oras, ora al Señor y pídele según su voluntad, y Él te dará. Confía en Él, acerca de Él. Señor, ayúdame eso, ayúdame. Pero primeramente entramos en la oración, en lo que nos enseña como Padre, lo glorificamos, buscamos la santidad, después pedimos por nosotros. Y Dios es bueno y nos da. Porque Dios le gusta cuando lo pedimos y confiamos en Él. Y cuando nosotros no confiamos en nuestra fuerza, cuando nosotros no confiamos en la economía del país, y confiamos únicamente en Él, el Señor quiere eso. Él quiere que confiemos, lo amemos. Y es una forma de adorar a Dios. La confianza en Dios es fe, es la más grande forma de adorar a Dios. Es confiar en Él, es confiar en su nombre, es confiar en su grandeza, es confiar en sus maravillas. Entonces, confías en Él cuando te acercas en una oración y oras por algo que tú necesitas, el pan de cada día. Confía porque Él te lo da, si es según su voluntad, si es pedido bajo la voluntad de Dios. Pero si pides, dice la Biblia, pedís mal para vuestros malos deseos. Imagínense un mal deseo, imagínense si quiero un coche muy bonito, pero mi corazón es que quiero que todos vean que yo tengo un coche. Y ese coche tan bonito me da mucho valor material. Quiero una casa, quiero no sé qué, pero todo lo que pido es con la intención de glorificar mi nombre. Si eres hijo de Dios, Dios te lo dará. Te lo prometo, porque eso te llevará a ruina espiritual. Entonces te va a dar el pan de cada día. Entonces acércate al Señor confiando que Él mantiene tu vida. Él te ayuda, Él te da la fuerza, Él te capacita. En todas las áreas de tu vida te capacitará para que tú tengas sustento para tu familia y para tu vida. ¿Crees eso?
Porque la Biblia dice confía y créelo, porque Él lo hace. Él lo hace, Él es santo. Vaya conmigo ahora en eso en Filipenses. En Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Versículo 18. Me podéis preguntar, ¿en qué bases me dices eso? ¿No? ¿Tienes versículo bíblico, la Biblia, que enseña que sí, que Dios mantiene mi vida? Por eso le voy a leer ese versículo. En versículo 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá todo que os falta, conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Él suplirá todo lo que nos falta. Todo. Todo. ¿Por qué no crees? Dice, hombre de poca fe. Se trata de fe. Se trata de fe. ¿Por qué no crees? Hombre de poca fe. ¿Por qué tienes tanto temor cuando escuchas la tele malas noticias? La economía va bajando, los precios van subiendo. Pasa, eso pasó siempre y pasará en este mundo, porque ese mundo está bajo el maligno, el pecado. Autoridades que abusan con los impuestos, y tantas cosas. Pero en medio de todo eso te dice Dios, confía. Todo lo que tú necesitas para sostener tu vida, yo te lo daré. ¿Sabes por qué te lo doy? Porque soy capaz para dártelo. Tú sabes que yo soy el Rey de Reyes y Señor del universo, y el Señor de todo lo que hiciste, y siempre hago lo que yo quiero, y si quiero algo, lo hago porque tengo poder para hacerlo, y si te quiero dar algo, te lo daré, y nadie lo puede impedir, porque nadie no es más grande que yo. Yo soy Dios. Soy más grande que todos, y nunca te dejaré, nunca te desampararé. Dice la Escritura, ¿lo crees? Así cuando te acercas a orar, Padre nuestro, dame pan. Ayúdame, Señor, para poder sostener en medio de tantas dificultades, de tantos problemas económicos, guerras y problemas, lo que hay. Pero aquí nosotros materialmente no nos pasamos mal. Todo aquel que quiere trabajar, le aseguro que no pasa mal. Aquí en España. Todo aquel que quiere trabajar, le aseguro que en Europa, no sé si hay algún país donde se pasa hambre. Aquí nos habla el Señor de ser contento con lo que nos da. Pan nuestro de cada día. Nos dice, el pan nuestro dentro de 5 años. ¿No? Ahí nos preocupamos por lo que va a pasar dentro de 5 años. Ni sabemos si vamos a alcanzar. Dice, el pan nuestro cada día. Basta el afán de cada día, dice el Señor Jesucristo. ¿Por qué te afanas por el día de mañana, una semana, un año? ¿Qué vas a hacer? Si no estás ni seguro si vas a llegar con vida. Y te preocupas tanto por el futuro. Cuando tú puedes tener paz en mí por el presente, que yo te digo, hoy te daré mi sustento y estarás conmigo y nunca te dejaré. Confía así en el Señor. Por eso dice, Pablo, no es de cada día. De cada día, el Señor le da. Y aquí viene algo, dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras deudas, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos los pecados de los demás. Muy importante perdonar. Muy importante, porque eso en oración tenemos que buscar el perdón. Y si no podemos perdonar, orar para que el Señor nos capacite para perdonar, pero nuestro deseo debe de ser perdonar a los demás. Perdónanos, Señor. Él nos perdonó, el Señor nos perdonó por medio de la fe en Cristo Jesús. Nos dice la Escritura, Él nos perdonó todas nuestras deudas, todos nuestros pecados hasta el último. Y no solo eso, el Señor lo cogió, lo tiró en el mar y nunca se acordará de él. ¿En qué sentido? Nunca se acordará para darte el pago por el pecado. Porque ya está pagado, ya Él te perdonó. Así nos enseña el Señor a que nosotros perdonemos de esta forma, ¿no? Que perdonemos igual. De hecho, aquí en versículo 14, mira, nos da una información muy importante. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco
vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Lo está hablando muy claro. Si perdonáis, serás perdonado, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, sus pecados, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonaráis a los hombres su ofensa, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Más claro de tanto? Está escrito, no podemos ser engañosos. Queremos que Dios nos perdone a nosotros, que no nos castigue, que no perezcamos, que no lleguemos al infierno, que seamos perdonados, aceptados, recibidos, pero nosotros a los demás, ¿por qué no podemos perdonar? Él es Dios, yo soy hombre. Él creó el cielo y la tierra, y a mí, yo nada. Bien, cuando vine en ese mundo todo estaba aquí. ¿Dónde está mi gloria? Cero gloria. Cero gloria, soy una creación de Dios. Y si se ve algo en mí es porque Dios resplandece. No tengo gloria propia. ¿Cómo? No tenemos gloria propia. Nuestra gloria viene de Dios, porque fuimos hechos a imagen de Dios. Pero si yo no puedo perdonar tan chiquitito, tan insignificante, un cacho de tierra que va a morir, que se va a podrir, no puede perdonar. Y el Dios eterno, el único, maravilloso, el asombroso Dios, me perdona a mí todas mis ofensas. ¿Por qué yo no puedo perdonar? Porque yo soy malo y porque Él es bueno. No hay otro. El Señor nos dice aquí que perdone en esa oración. Cuando te pone de rodillas, busca el perdón. Sea una persona perdonadora, porque Dios también a ti te perdonó. Y te digo en serio, ofendiste mucho a Dios, mucho. Lea los 10 mandamientos con tranquilidad en casa y examina cuál de ellos rompiste. Desobedeciste algo ahí, porque eso es la ofensa a Dios. La ofensa a Dios es hacer lo contrario de lo que Él nos dice, es pecar contra Él, es desobedecerlo. Entonces Él nos perdonó, Él nos perdona, Él nos ama, Él nos cuida, Él nos recibe. Él tiene misericordia con nosotros, Él tiene compasión con nosotros. ¿Y nosotros aprendemos algo de Él? ¿O no aprendemos nada? Porque si sois hijos de Dios, sois guiados por el Espíritu. Aprendemos de Él. Aprendemos de Él. Y su voluntad es nuestra santificación. El perdón es parte de la santificación. Una persona que perdona es una persona santa. Una persona que no perdona no es una persona santa. Entonces Dios, el Señor, somos santos por la sangre del Cordero, pero ahora somos transformados a la imagen de su Hijo. Entonces su Hijo es perdonador. Nosotros también tenemos que perdonar. Si entendemos la salvación, si entendemos lo que el Señor ha hecho por nosotros, si lo entendemos realmente, nuestro ser, nuestra alma, alcanza todo nuestro ser interior, lo que es la salvación, tú perdonarás también. Y si no puedes perdonar, ponte de rodillas y busca el perdón, porque de eso se trata. Busca el poder de Dios en tu vida. Porque la Escritura, darse cuenta que nos dice que tenemos que perdonar hasta nuestros enemigos. Sea perfectos como vuestro Padre en el cielo es perfecto, que hace llover por los justos y injustos. Ahí nos enseña la Biblia que si alguien te maldice, que ore por él. Si alguien te persiga, lo perdone. Es difícil, pero no es imposible, porque si el Señor no lo pide es que es posible, pero solo con su ayuda. Entonces, que seamos perdonadores, que perdonemos, porque el Señor nos perdonó también a nosotros. Vaya conmigo ahora en Colosenses, capítulo 3. Versículo 12. Nos dice algo aquí, dice: vestido pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Vestido pues como escogido de Dios. Eso es vestirte por dentro. ¿Y qué nos enseña aquí? Perdonaos uno a otro, nos dice.
Vestido pues como escogido de Dios, santo y amados, de increíble misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y paciencia, los frutos del Espíritu Santo. Esos son los escogidos de Dios. De hecho, dice aquí, vestido pues como escogido de Dios, santos. Lo he dicho antes, que el que no perdona no se ve santidad, no hay misericordia. ¿Dónde está la santidad? Porque Dios es misericordioso, Dios es el benigno, Dios es bueno. Y nos llama a nosotros también, a los malos, a ser como Él. La única solución es por el poder del Espíritu Santo, por la fe en Cristo Jesús. Porque por naturaleza somos pecadores. Porque ser pecador es no ser misericordioso, no ser benigno, no tener mansedumbre, no tener humildad, no perdonar. Esa es la carne, la naturaleza caída. ¿Por qué cree que no es tan difícil al ser humano perdonar? Porque es orgulloso y soberbio en su corazón. Por eso tiene mucho orgullo. A mí me ha hecho eso. A mí me ha dicho eso. A mí. Ahora, si te examina, ¿quién eres? ¿Quién eres? Darse cuenta que si le doy como ejemplo, yo me muero hoy. Mañana los pajaritos cantan, el sol sale, la clima funciona, todo. Ni se observa, solo los que me conocen. Un poquito lloras y influye solo en su vida. Lo demás, nada. La vida sigue para adelante. Eso fue mi gloria, hermano. Ese es todo. Pero yo soy tan grande que ni puedo perdonar. Y el Dios que mantiene el universo nos puede a nosotros perdonar. Ahora dice de vestidos como hijos de Dios. ¿En eso? ¿En qué? Perdonar, amar, tener misericordia, tener compasión, benignidad, bondad, mansedumbre, lo que son los frutos del Espíritu Santo. Entonces, ¿queréis perdonar? ¿Queremos ser nosotros como Dios? Cuando te pones a orar, acuérdate de ser misericordioso, bueno, perdonador. Y perdona a los demás, porque dice ahí como Cristo lo perdonó a vosotros. En otra parte dice como Dios lo perdonó en Cristo Jesús. Como Dios lo perdonó a vosotros, el perdón se pagó un precio muy grande. Para que tú tengas vida eterna, Él tuvo que pagar el precio. Y te perdonó el Señor. Con un amor eterno te ama y perdona todos tus pecados. Aprende a perdonar, sea humilde, sea sencillo. Renuncia a la carne, renuncia a ese hombre viejo. Deja lo que te hace sufrir, te va matando. La carne es muerte y separación de Dios. Renuncia a ello, entrégate a Dios. Entrégate a Dios. ¿Cómo? Lo que nos enseña aquí. Lo que nos enseña aquí. Así, y sigue diciendo más. Bueno, llegamos. Y nos dice aquí en 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y no nos meta en tentación, mas líbranos del mal. Aquí nos está diciendo, y hay otras traducciones que lo dice, cuando dice, y no nos meta en tentación, y no nos dejes caer en tentación. Dios no tenta a nadie. A pecar, a nadie, no dice peca, y después te castiga. Él no tenta al ser humano. En Él es santo y es puro, no tiene injusticia. Nunca va a tentar al ser humano a pecar y después lo castigue porque peca. Que no nos metan tentaciones, no permita que caemos en tentación. Y líbranos del mal. Líbranos, Señor, del mal, porque el mal está en nosotros y fuera de nosotros. Líbranos. Y aquí comunica algo, porque tú eres el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí nos comunica que Dios tiene poder, es un rey. Por los siglos de los siglos, Él tiene poder para librarte del mal. Qué alegría creer eso. Créeme. Mucha alegría, mucho gozo creer que Él tiene el poder. El que reina por los siglos de los siglos, tiene el poder de sacarte de la tentación y librarte del mal. ¿Crees? ¿Tienes fe en eso? ¿Tienes realmente fe en eso? Eso producirá gozo en ti, te lo aseguro. Paz y vida eterna, porque el Señor nuestro tiene poder para librarnos del mal y nos libró de mucho mal. En el día cuando nos convertimos, nos libró de nosotros mismos, porque dice la Biblia, al que el Hijo libertare, será verdaderamente libre. Él nos libró del poder del pecado. En la vida de cualquier creyente que es creyente, Dios lo libró del poder del pecado. Y puede decirme, entonces no peca. Esa es otra cosa. Librar del poder del pecado es no ser esclavo del pecado, no permanecer, no practicar el pecado, pero no de la influencia y la consecuencia del pecado. Hay influencia del pecado en nuestra vida,
de los otros y de nosotros, y consecuencia arrasamos del pecado nuestro y los demás. De eso no nos libró Dios, pero del poder del pecado sí. ¿Cómo? Cuando nos nacimos de nuevo y nos dio el Espíritu Santo, nos capacitó para poder vencer. Somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús, más que vencedores, y nada nos puede separar del amor de Dios. Nada, nos dice ahí la Escritura, nada creado de la muerte, en la vida, de los ángeles, y nada nos puede separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. ¿Tú crees que el uso del reino, Él tiene poder para librarte del mal? Porque lo tiene. Se trata de creerlo y confiar en Él. Confía en el Señor como tu Padre, como leímos al principio, que es importante acercarte como Padre. Muy importante, muy importante. Líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Vaya conmigo ahora en 1 de Corintios, vamos acabando porque quiero leer eso. En 1 de Corintios, donde nos habla que Dios nos libra del mal. Capítulo 10. 1 de Corintios, capítulo 10. Versículo 13 nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de los que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Sé bien lo que estoy diciendo, ¿no? Porque la Escritura nos enseña, no por mí mismo. Dios nos libra de la tentación y no permite que sea tentado más de lo que puedes. Nos dice. Y después también te libra. Hasta donde puedes llegar, permitirá. Pero muchas veces el ser humano piensa, ya llegué. No, no llegaste. Hasta donde Él sabe que puedes llegar, te deja ser tentado. Pero no más de lo que puedes soportar, dice aquí la Escritura. Mira, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Es la palabra de Dios. Dios no puede mentir y no miente. No te va a dejar ser tentado más de lo que tú puedes resistir. Solo hasta ahí. Y después, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Dios te dará siempre la salida al Hijo de Dios, como he dicho antes, el que recibió a Jesucristo como dueño y salvador de su vida, y confía, se agarró de Él. Dios nunca lo deja pasar, tenga pecado que ya no lo puede soportar. Llegamos hasta un límite en cualquier tentación, y Dios lo libra. Y como nos dice aquí el Padre Nuestro, ¿no? Cuando tú te acercas a orar, estás tentado por pecado, recuérdate que Dios te da la salida, que Dios tiene poder para librarte. Tú no, pero Él tiene, así nos dice la Escritura, para librarte de toda la tensión. Y si te dejas en un sitio hasta donde puedes tú soportar, pero después te da la salida y te libra. ¿Por qué? Porque Él es tu Padre. Él es tu Padre. Entonces acércate en oración, porque ese es el ejemplo de la oración. No nos meta en tentación, no permita que sea tentado, y líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Sube el poder, la gloria. Por eso nos dice aquí al final eso, porque tuyo es el reino. Está diciendo: tú eres un rey. Tú eres el rey, no, rey de reyes. Por eso especifica la Biblia: rey de reyes sobre todos, señor de señores sobre todo, y su reino es eterno. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. El reino eterno de Dios está entre nosotros. ¿Lo crees? ¿Tienes vida eterna por la fe en Cristo Jesús? ¿Lo crees? Tiene el poder y la herramienta para vencer a Satanás, el mundo, el pecado y tu naturaleza pecaminosa. ¿Lo crees? Porque Dios dice que sí. Te da la victoria al Señor. Él tiene poder para dártelo, créelo. Agárrate ese, confía en lo que dice la Escritura, y cuando te vas, te pone a orar. Acércate al Padre. Acércate al Padre. Sepa que Él es santo. Perdona a los demás. Busca el reino de Dios. Confía en que Dios mantendrá tu vida de todo lo que necesitas. No te dejará morir de hambre. No tenga temor. Él nunca te dejará. Nunca te desamparará. Entonces, acércate así en oración. Ese es el ejemplo de lo que el Señor nos puso como modelo a orar. No nos puso el Padre Nuestro para repetir.
Porque de hecho lo dice adelante, no repetir. ¿Repetir para qué? Pero es un ejemplo y es magnífico ese ejemplo. Es magnífico. Estúdialo, escudriñalo, te habla mucho. Te habla mucho porque aquí te comunica del Padre, te comunica una relación. Primeramente, cuando decimos, porque tenemos relación con Dios. ¿Por qué? Porque te acerca como el Padre. ¿Qué clase de relación? Una relación padre-hijo. ¿Y quién es ese Padre? El dueño de todo lo que existe. ¿Y cómo ese Padre me perdonó? Sí, ese Padre me perdonó. Y ese Padre me ama, dice la Escritura, con amor eterno. ¿Lo crees? Porque la verdad lo dice. Si tú confías en Él, todo lo que decidió, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos. Confía en Él. Confía en Él y acércate en oración. Busca el reino de Dios y su justicia, porque todo es pasajero, dice la Biblia. El mundo con sus pasiones y deseos pasará, mas los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. ¿Por qué? Porque Dios es para siempre, Dios es eterno. Porque lo animo a eso, que escudriñáis la Escritura y cuando se acercáis a una oración, mira ese modelo y acércate con ese deseo de hacer la voluntad de Dios. Acércate a tu Padre Celestial. Tenga ese deseo de estar en su presencia. Él te ama. Él te ama con amor eterno. Y lo demostró entregando lo más precioso que tenía. Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor. Te damos gracias por bendecirnos tanto, Señor, y amarnos tanto, Señor. No somos dignos, Señor, de decir tu palabra, Señor, porque santa es tu palabra, Señor. No somos dignos, Señor, de estar en tu presencia, Señor. No somos dignos, Señor, de la vida eterna, Señor. No somos dignos de la palabra que decimos, Señor, que pusiste en nuestra boca, Señor. Pero tú nos amaste, Señor, a pesar de lo que somos, Señor. Tú nos amaste, nos escogiste, Señor, nos santificaste, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Somos tan contentos, Señor, y tan agradecidos en nuestro corazón por todo lo que hiciste en nuestra vida, Señor. Y te pido, Señor, por esa palabra de esta tarde, Señor, que sea de edificación, Señor. Que edifique nuestro corazón y que nos lleve, Señor, hacia tu presencia, Señor, y amarte con todo nuestro corazón. Te lo pido en el nombre de tu Hijo. Amén. Amén.